Bueno, oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias por juntarnos otra vez acá para estudiar tu palabra, para aprender, y te invocamos, Señor, para que por favor nos bendigas, que bendigas cuando meditemos en tu palabra, que sea de provecho para cada uno de nosotros y para las iglesias donde nos congregamos y para las personas con las que también nos toca interactuar. Bueno, bendecí también después de esta clase la de Matías. Señor, que todo sea para edificación nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, Matías va a enviar sus clases, la primera ya la envió, la vamos a transmitir después de esta clase por medio de video. Lo va a retransmitir Luis después de la clase, o sea que hacemos un intervalito y después se retransmite por acá por Zoom, compartiendo pantalla. Porque él, bueno, como manifestó la otra vez, tiene las nenas chiquititas y se le complica poder hacerlo en vivo. Entonces las pregraba y las envía. Sí, aparte, bueno, y las dos, ¿cómo, Luis? Sí, aparte lo que mandó no está grabado él, está en off porque se quedó sin cámara, me decía. Así que está complicado, okay. Pobre Matías. Bien, bueno, va a ser por audio. Va a estar áspero ahí a concentrarse mucho. Yo, al revés de todos, me encanta porque lo miro el otro día a la mañana. Entonces yo al otro día a la mañana me funciona mejor la cabeza y lo veo, lo escucho y voy anotando y lo paro, si no entendí bien lo paro, vuelvo a escribir lo que quería y me gusta a mí eso. Bien. Bueno, no vas a tener la oportunidad de pararme en la hora de la noche. Bueno, vamos a ver, las dos materias son la carta de Pablo a los Gálatas, que es la que voy a dar yo, y después libros poéticos y sapienciales, que es la que da Mati. Bien, así que voy a compartirles pantalla y empezamos con Gálatas. Bien, ahí están viendo la pantalla bien. Sí, Okay. sí. Bueno, Luis, te voy a designar la responsabilidad a vos para que grabes, porque yo había dicho que iba a grabar, pero me es más cómodo, me es más agradable ver las caras de la gente mientras voy dando la clase y Estoy grabando. Con eso voy a tapar un poquito el PowerPoint. Estoy grabando. Buenísimo. Bueno, la carta de Pablo a los Gálatas es una carta cortita, 6 capítulos nada más. Creo que todos, bueno, no sé, por ahí no, pero me imagino que muchos la habrán leído, por lo menos una vez. Y la pregunta es, ¿por qué una carta tan cortita estudiarla independiente? Porque no estudiamos el libro de Josué independiente, el libro de Jueces independiente. Agarramos libros históricos, un paquete de montones de libros, que es una materia, o 2 materias, porque era Históricos 1, Históricos 2, y Gálatas, que es una carta cortita, la vamos a ver en 6 clases, y tiene 6 capítulos. Bueno, o sea que vamos a tener tiempo para abundar en detalles. Entonces, ¿por qué es importante la carta a los Gálatas? Lo vamos a ver en la introducción de hoy. Y el título o el subtítulo que tiene ahí es La Carta a la Libertad Cristiana, y entiendo que nos va a quedar claro por qué, y posiblemente algunos de ustedes ya tengan claro por qué se la llama la Carta de la Libertad Cristiana. Bien. Entonces, vamos a seguir el bosquejo que tiene el manual. El bosquejo que tiene el manual, vamos a ver hoy vamos a llegar hasta el versículo 10. No nos vamos a pasar de ahí. Si la clase queda corta, bueno, quedará un poquito corta, pero creo que vale la pena abundar en detalle hasta el versículo 10.
Esa va a ser la introducción. Y bueno, ahí hoy lo que vamos a hacer es describir cuál era el problema que había en esta iglesia. Y después Pablo empieza a argumentar en contra de los hermanos de esta iglesia, o en contra del problema que se había generado en esta iglesia. Y el primer argumento, que nos va a llevar hasta el final del capítulo 2, es un argumento que tiene que ver con la propia historia de Pablo, con su biografía. Por eso el nombre de argumento personal o argumento biográfico. Después, los capítulos 3 y 4, los argumentos de Pablo se van a tornar principalmente en argumentos escriturales, o argumentos bíblicos o doctrinales. Bueno, van a ser 2 capítulos. Quizás vamos a ver, todavía no tengo cerrada la clase, pero posiblemente nos extendamos más de una clase. Y por último, los 2 últimos capítulos de la carta tienen un argumento práctico, pero todo el hilo del libro va a ir en un argumento que apunta contra el problema que se había generado en las iglesias de los Gálatas, o las iglesias de Galacia. Y por último, una conclusión, que son los últimos versículos de la carta, que lo vamos a dejar para la última clase. Esto nos da, en principio, 5 clases. El manual hace después una recapitulación doctrinal, como una 6ª lección, repasando toda la carta. Yo creo que va a ser más conveniente que vayamos entresacando, en la medida que vamos con el argumento, vamos siguiendo el hilo del argumento de Pablo, vamos a ir entresacando algunos detalles que tienen que ver con otras cosas que pueden ser de vida cristiana, de vida de iglesia. Bueno, distintos detalles que van a ir surgiendo en la medida que Pablo argumenta, vamos a extraer detalles que también nos van a ser útiles. Por ahí nos vamos un poquito el argumento, pero vamos a aprovechar algunos textos particulares para irnos un poco y después volver a la línea argumental de Pablo. Bueno, ese va a ser entonces el recorrido que vamos a hacer, y como les dije hoy nos vamos a quedar en la introducción. Bueno, y la introducción la vamos a separar en 3 partes. Una es los detalles previos de la carta, que nos van a ubicar históricamente en qué momento la escribió. Después vamos a analizar el saludo, porque el saludo tiene que ver con lo que va a decir. Y por último, la descripción del problema que tenía esta iglesia, que ahí está el centro relevante de toda la historia, porque después el argumento va a ir acerca de atacar este problema y demostrar lo equivocado que estaban los hermanos de las iglesias de Galacia respecto a este tema. Bien, entonces, vamos con los detalles previos. Primero, bueno, ¿quién es el autor de esta carta? Pablo, Pablo, ¿y cómo lo saben? porque se presenta en el capítulo 1. como Pablo. Bien, porque se presenta como Pablo. Bueno, ustedes cuando agarren la Biblia van a tener un montón de información en el texto mismo de la Escritura, y van a tener información en los títulos, porque en mi Biblia dice la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, que está muy bien, y porque es una carta de Pablo, pero es importante distinguir eso. Por ejemplo, el libro de los Hechos que vimos no dice Lucas que lo escribió Lucas. El Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Mateo, o el Evangelio de Juan, no dice que lo escribieron ellos. Sin embargo, el título que tenemos en la versión de la Biblia que tenemos impresa, dice quién lo escribió por una cuestión de tradición. Pero acá tenemos la información de que lo escribió Pablo. Algunas Biblias tienen comentarios extras, como una breve introducción describiendo cosas. Esta particular que yo tengo acá no lo tiene. Pero hay algunas que sí. Y recuerden que hay gente muy erudita que dice barbaridades. ¿Sí? Hay creyentes fieles que opinan una cosa de algunos temas, y hay creyentes fieles que opinan otra cosa distinta del mismo tema. Y son fieles, o sea, no podemos negar que son hermanos fieles que predican bien el Evangelio. Pero
hermanos que son simplemente eruditos, y hasta no sé si llamarlos hermanos, que hacen algunos comentarios que son realmente bestiales. Yo les leí uno el año pasado, cuando vimos bibliología, de un comentario que tenía mi primera Biblia, la que yo me compré con mucho sacrificio, que tenía un comentario previo a las cartas de Pedro. Y lo que decía era que no las había escrito Pedro. ¿Por qué? Y empezaba a hacer un montón de argumentos de por qué no era Pedro. Pero uno lee la Biblia y dice Pedro, empieza la carta diciendo Pedro, pero él era tan erudito que decía que no era Pedro. Bueno, entonces, cuidado con esas cosas. Bueno, acá tenemos la información de que es Pablo, efectivamente. Lo dice en el capítulo 1, versículo 1, y lo dice al final. Bueno, no dice que es Pablo, pero dice que él escribe con su propia mano, ¿no? Cosa que no hacía con todas las cartas. Habitualmente él las dictaba y había alguien que las escribía, pero acá él dice que él la escribe de su propia mano. Bueno, ¿a quién la escribe? Y también lo tenemos escrito en el texto, o sea que no hay duda acá de que son las iglesias de Galacia. Y la pregunta es, ¿cuáles son las iglesias de Galacia? Si recuerdan el primer semestre del libro de los Hechos, ¿se acuerdan dónde está la provincia de Galacia? O si no, vayan al final de su Biblia y vean dónde está Galacia, y ahí yo les puse un mapa. Eso que está pintado de color, bueno, lo que está pintado en color clarito es el Imperio Romano. Creo que era en el año 100 y algo, no me acuerdo, bueno, 160, porque bueno, los límites del imperio iban cambiando con las conquistas. Y esa que está pintada de bordó, o de algún color así, no sé cómo lo verán ustedes, es la provincia de Galacia, en lo que hoy es Turquía. Recuerden que el Imperio Romano estaba hiperconectado, había mucha movilidad, lo vimos cuando estudiamos el libro de Hechos, y acá Pablo había recorrido, en su primer viaje misionero había hecho un camino más o menos así. Salió de acá, de Antioquía, fueron a Chipre, de Chipre fueron acá, ahí los abandonó a Perge, los abandonó Juan Marcos, después de ahí predicaron en Antioquía, la otra Antioquía, esa Antioquía es Antioquía, no es Antioquía de Siria, donde habían salido, sino que es la otra ciudad de Antioquía, de Cilicia, perdón, Antioquía de Pisidia. Bueno, y después fueron a... Bueno, no sé si ven los puntitos rojos que yo estoy dibujando. Sí, bueno, algunos se me van borrando y no entiendo por qué. Bueno, Antioquía, Iconio, más o menos por acá, Derbe y Listra, son todas ciudades del sur de la provincia romana de Galacia. Entonces, esas 4 iglesias eran iglesias de la provincia de Galacia, y esta carta está dirigida, seguramente hicieron copia para las 4 iglesias que había fundado Pablo con Bernabé en su primer viaje misionero, y las cartas son para esas iglesias. Bien. Entonces, fíjense que vamos al capítulo 4, versículo 13 de la carta. Bueno, y le voy a pedir a Vivi, por ejemplo, voy a ir por orden de aparición en mi pantalla. Le voy a pedir a Vivi que lea esos 3 versículos. ¿Cuál? El capítulo 4, versículos 13, 14 y 15. De Gálatas. De Gálatas, sí. Eso. Ah, de paso, mientras lo busca ahí Vivi, No tengo. cuando no pongo en el PowerPoint el libro, es porque estamos dentro de la carta, ¿sí? Si nos vamos del libro, por ahí pongo de qué libro o de qué carta es, pero si no pongo nada, es que estamos acá. Dale, Vivi, por favor. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, anuncié el Evangelio al principio, y no desprecié
Despreciasteis, no me despreciasteis. Ah, no me despreciaste. ¿Qué pasó? Me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta santificación que experimentabais? Pues os doy testimonio de que si hubieseis podido, o hubieseis, no hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Bien. Perdón. Bueno, hay que conjugar los verbos en español antiguo. Es que no soy tan vieja, entonces parece como que... O en español de España. Bueno, lo que quería resaltar era que está claro que él los conocía personalmente, a estos hermanos a los que les está escribiendo. Él dice que él les predicó el Evangelio, ¿no? Y había una relación afectiva muy fuerte porque lo habían considerado realmente a Pablo como un enviado de Dios y hasta estaban dispuestos a hacer sacrificios por él. Ahí habla de una enfermedad donde, bueno, muchos apuntan a que tenía alguna enfermedad en los ojos, vinculada a lo que dice acá, que se hubieran... Perdón, Fernando, ojos. pero hay alguien que tiene desbloqueado el micrófono y ahí se escucha un televisor atrás y no se puede escuchar bien lo que estás hablando. Bien, gracias. Perdón, era yo, gracias. Listo, gracias, Susana. Bien, entonces, posiblemente un problema en los ojos de Pablo, algunos lo dicen por esto. Recuerden además que cuando él se convierte queda ciego y después recupera la vista, que le caen como unas escamas de los ojos. Y acá en esta misma carta, cuando termina, dice que escribe con grandes letras. Así que todo eso es información de que por ahí uno deduce, no lo dice abiertamente, que tenía algún problema en los ojos. Pero el punto que queríamos destacar acá era que eran iglesias fundadas por él. Bien, la iglesia estaba formada mayoritariamente por hermanos que no eran judíos. Recuerden cómo era la estrategia de Pablo, que lo vimos en el libro de los Hechos. Iba a las sinagogas, predicaba en las sinagogas, en un momento la gente de la sinagoga, los que dirigían la sinagoga, empezaban a mostrar cierto fastidio y oposición hacia los apóstoles, los echaban o se iban directamente y se iban hacia los gentiles. Y después predicaban a los gentiles, incluidos los no judíos de la sinagoga, que eran prosélitos, y que después de creer en Cristo se iban con los apóstoles. Bien, entonces, principalmente eran no judíos, por lo que dicen estos textos. Le voy a pedir a Pedro entonces que lea el 4.8 y el 5.2. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y el 5.2 dice, he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Bien, entonces, después ahora vamos a entrar en detalle de qué iba el problema de esta iglesia, pero lo que les dice es que, no eran circuncidados, así que no eran judíos, y acá en el 4.8 les dice, en otro tiempo no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Así que claramente la mayoría de ellos no eran judíos. Bien, yo estoy haciendo puntitos rojos por todos lados, porque no sé cómo salir del lápiz que tengo ahí. Bueno, no importa. Como vimos recién en el mapa, seguramente eran las iglesias que él había fundado de Antioquía de Pisidia, de Iconio, de Listra y de Derbe. Ese viaje misionero, el primero de Pablo, que sale con Bernabé, lo tenemos relatado en esos 2 capítulos del libro de los Hechos. Bueno, no los vamos a ver, pues son capítulos largos, pero ya los tenemos en la memoria. Su primer viaje misionero, el más cortito en recorrido. Bueno, ¿en qué fecha se escribió?
Hay distintas opiniones. El apunte del manual lo tienen escrito por don Roberto Ochoa. La versión nueva del manual, que no es la que tenemos nosotros, pero a mí me pasaron el PDF de esta carta, la escribió Esteban Beitze. Bueno, los dos hermanos queridos y piadosos de las asambleas nuestras. Y hay distintas opiniones respecto a cuándo se escribió esta carta y en qué momento. Yo voy más por la opinión que les voy a transmitir, que no es la que está en el manual. Para mí es luego del primer viaje misionero y antes del Concilio de Jerusalén. Porque en el Concilio de Jerusalén se trata del mismo problema que trata Pablo acá en esta carta, y acá Pablo no hace referencia a la carta que después de común acuerdo, después del concilio, los líderes de Jerusalén envían a todas las iglesias de los gentiles. Entonces, como Pablo no hace referencia a esta carta, y como todos los detalles biográficos que va a dar Pablo en el capítulo 1 y el capítulo 2 encajan bien antes del Concilio de Jerusalén, para mí la posición más correcta es que efectivamente esta carta se escribió muy rápido, después del primer viaje misionero, cuando estaban Pablo y Bernabé en Antioquía. Vamos a leer Hechos capítulo 14. Ahí no sé si me lo marqué. Le voy a pedir, ¿quién sigue en mi imagen? Le voy a pedir a Silvia. Hechos 14, versículo 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bien, esa frase la dice Lucas después de que Pablo y Bernabé realizan el primer viaje misionero. Entonces, después de hacer el primer viaje misionero, estuvieron mucho tiempo en la iglesia de Antioquía, de la iglesia donde habían salido. Entonces, para mí coincide bien con ese momento, cuando están ahí. Hay un montón de detalles que Lucas no da, de qué pasó en todo ese mucho tiempo que dice, pero seguramente ahí fue la escritura de esta carta a los Gálatas. Bien, bueno, ahí está lo que les había dicho antes, está por escrito. Y tenemos que esta carta es una carta especial, y ahora les pido su participación. Vamos a hacer una breve encuesta. ¿Por qué esta es una carta especial? Entonces vamos a hacer una votación. Así que ahí les comparto la votación. Es la única carta de Pablo que, y ahora espero sus respuestas. Voy a dejar de compartir pantalla. Y no sé si llegan a leer. Es la única carta de Pablo. Una opción es la correcta. En la que se presenta como apóstol, es la única que se escribió en hebreo, es la única en que se menciona a Abraham, es la única en la que después de saludar sigue con un reproche, es la única que termina con la palabra amén, o es la única que le escribe a una iglesia que tiene problemas. No vale hacerle soy veces. No, no se preocupen que solo es para nota conceptual. Voy a tener una mala imagen de ustedes si contestan mal, nada más que eso. No, mentira. Ya hay 3 respuestas. Hay 6 respuestas. ¿Alguien no puede contestar? Me quedan 7 de 10. ¿8 de 10? Uf. Creo que todas las respuestas tuvieron, alguien eligió alguna de todas las respuestas. Bueno, hay una que no eligió nadie, está bien. Bueno, para la votación, ¿alguno falta contestar?
Bueno. ¿Ven los resultados? No está marcada cuál es la respuesta correcta. Está marcada simplemente cuáles son las que respondieron ustedes y cuál es la mayoritaria, ¿no? Pero no es esa la correcta. ¿Por qué no es esa la correcta? Está claro que es una iglesia que tiene problemas, pero no es la única carta de Pablo que le escribe a una iglesia que tiene problemas. Si ustedes leen la carta a los Corintios, la iglesia de los Corintios la iglesia en Corinto está llena de problemas. Así que no es la única iglesia que tiene problemas, y no es la única carta que Pablo le escribe a una iglesia que tiene problemas. No es la única que termina con la palabra amén, después búsquenlo, hay varias. No es la única en la que se presenta como apóstol, hay otras en las que se presenta como apóstol. No es la única que se menciona a Abraham, de hecho en la carta a los romanos que estudiamos hace poquito, se menciona a Abraham, pero sí es la única carta que saluda, y en lugar de decir que ora por ellos, o que está contento por algo, empieza con un durísimo reproche. Entonces, es muy particular la carta a los Gálatas, porque sale Pablo con, como se dice en el fútbol, con los tapones de punta, ¿no? Va a romper piernas. Bueno, va duro al hueso, y empieza, ahora lo vamos a ver en un ratito, después de saludar, empieza muy duro, eso lo vamos a ver hoy. Bien, entonces seguimos a partir de ahí. Bueno, denme un segundito que yo los reacomodo en mi pantalla. Ahí estamos. Bueno, es la única carta de Pablo, esa la que está resaltada ahí en celestito, es la respuesta correcta. Bien. Como es la carta más dura, a pesar de que uno, si evalúa los problemas de la iglesia, tiene un único problema, la iglesia de Corinto tenía infinidad de problemas. Había un hermano que se acostaba con la mujer del padre, había hermanos que se hacían juicios unos a otros delante de los incrédulos en lugar de resolver los problemas entre ellos, había problemas en la cena del Señor, que algunos se emborrachaban en la cena del Señor, no se esperaban. Bueno, había problemas para ser dulce en la iglesia de los Corintios, pero sin embargo, esta carta es durísima, mucho más que la carta que escribe Pablo a la iglesia, a los hermanos de Corinto. Bien, entonces vamos al saludo. Entonces vamos a ver que la forma que se presenta Pablo tiene que ver con cómo va a encarar el problema que quiere tratar. Primero se presenta como apóstol, y aclara, apóstol, o sea, enviado, no de hombres, ni por hombre, así empieza Pablo con el primer versículo, y sí, enviado por Jesucristo y por Dios. Como que va a resaltar específicamente que lo que va a decir es directamente autoridad de Dios designada sobre él, y con esto los va a confrontar a los hermanos de Galacia. Bueno, y después dice, y todos los hermanos que están conmigo. Esta es la única carta que dice todos los hermanos que están conmigo. Esto también refuerza un poco el hecho de que posiblemente la haya escrito desde la iglesia de Antioquía, ¿no? Como que todos los hermanos respaldan lo que Pablo está diciendo, no es solo algo de él, sino que es algo que todos los hermanos que están con él opinan lo mismo. Y fíjense lo que se resalta de la obra de Cristo. Pablo, cuando empieza sus cartas, dice algo particular, y no es aleatorio lo que dice, no es que dice algo por decir como para quedar bien, sino que lo que dice es porque tiene que ver con lo que después va a tratar en la carta. Recuerden, por ejemplo, las cartas del Señor en el Apocalipsis a cada una de las iglesias en Asia. En esas cartas también el Señor se presenta de una manera especial a cada iglesia, porque lo que va a decir, bueno, tiene que ver con el problema que
que quiera resolver o que quiera atacar en cada iglesia. Bueno, lo primero que dice es, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, resalta ahí, el sacrificio del Señor y por qué lo hizo. Porque el problema que tiene esta iglesia tiene que ver con eso. Tiene que ver directamente con la obra de salvación. Bueno, viene bien que hayamos visto soteriología hace poquito, porque tiene que ver con de qué depende nuestra salvación. Y lo otro que dice es, para librarnos del presente siglo malo. El objetivo por el que el Señor murió es para darnos libertad. Es la primera vez que aparece una palabra de la familia de libertad. Bueno, para librarnos del presente siglo malo. Este es el objetivo por el que murió el Señor, y se ve que en esta iglesia no lo logró, o tienen serios problemas con la libertad, y por eso esta carta es tan trascendente. Bien, así que vamos a hacer hincapié en esta palabrita, que el Señor murió para librarnos. Es lo que está en juego en esta carta, y por eso Pablo se va a centrar acá. Bueno, y acá va la primera y única tarea para el martes que viene. Buscar todas las palabras que aparecen en la carta de estas dos familias. Libertad, bueno, todo lo que tiene que ver con libertad, libre, librar, libertar, librado, etc. Y todas las que tienen que ver con esclavitud. Esclavo, esclava, esclavizar, etc. Así que, bueno, no les digo que lean toda la carta, pero si no la leen toda no van a poder encontrar las palabras. Bueno, salvo que se pongan en la computadora y usen el programita para buscar las palabras. Pero bueno, de una u otra manera, esta es la tarea, la hacen como quieran, buscar todas las palabras de estas dos familias. Van a ver que aparece varias veces, y por lo tanto, uno se da cuenta que este es el tema que Pablo está, o uno de los temas que está encarando. Va a haber otras palabras. Por ejemplo, si buscan fe, va a aparecer muchas veces. Si buscan gracia, va a aparecer muchas veces. Si buscan ley, va a aparecer muchas veces. Así que todos estos temas están vinculados, pero estos dos particularmente los vamos a arrastrar hasta el final de la carta. Bien. Y para librarnos, dice Pablo, del presente siglo malo. Y yo quiero resaltar esto, que la Escritura nos enseña que hay dos siglos. Este, que acá lo llama Pablo el presente siglo malo, y el que va a venir. Entonces vamos a leer, vamos a tomarnos el tiempo para leer estos textos. Y el último que le había dicho fue Silvia, entonces ahora le toca a Laura. Mateo 12:32, Sofía, Lucas 20:34 y 35, Seba, Efesios 1:20 y 21, Marcela, Hebreos 2:5. Bueno, se me revirtió el orden, así que ya se me cambiaron el orden cuando fui a la otra pantalla y volví. ¿Cuál te dije, Marce? Hebreos 2:5. Bueno, y Susana, Hebreos 6:5. Bueno, hay muchos más, pero nos centramos en estos. Entonces, primero, Laura. Mateo 12:32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bien, entonces está hablando de un tema aparte el Señor, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero lo que quiero resaltar acá es que el Señor enseña indirectamente que hay dos siglos, este y el venidero. Lucas 20 le tocaba a Sofi. Ahí lo leo, espero que se me está quedando sin batería la compu. Bueno, imaginamos. Lucas 20. 34 y 35. Y Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio.
Bien, de nuevo, está enseñando otra cosa que tiene que ver cómo es la resurrección, qué pasa con el tema del hombre y la mujer en la resurrección, y dice que, bueno, eso no va a ser así, pero lo que queremos destacar acá, que otra vez, por otro lado distinto, el Señor habla de este siglo, acá la gente se casa y se da en casamiento, en el siglo venidero, los que alcancen la resurrección en el siglo venidero, no se casan ni se van a dar en casamiento. Bien, Efesios 1, 20 y 21, Seba. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bien, Pablo ahí escribiendo a la iglesia en Éfeso, de nuevo, lo mismo, este siglo y el siglo venidero. El Señor fue puesto sobre autoridad, no solo va a ser autoridad en el siglo que viene, sino que ahora está, dice ahí Pablo, con toda autoridad en este siglo. Hebreos 2.5, Marce. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Bien, ahí habla solo del venidero, pero habla de Cristo, que sujetó el mundo venidero a Cristo, y Hebreos 6.5, Susana. Ah, estás muteada, no se te oye. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Bien, recuerdan este texto, los vimos en la última clase de soteriología, vinculado a si está hablando o no de la salvación, pero acá le escapamos al bulto a ese tema, y vemos de que gustaron de los poderes del siglo venidero, ¿no? Es como que los poderes del siglo que va a venir se hacen manifiestos acá, en este siglo, ¿no? Como que el reino de Dios se acercó, y hay una influencia del reino de Dios, de los poderes del siglo que vienen, en este siglo y en este tiempo. Bueno, hay más textos, pero con esto nos bastan. Y bueno, por ahí voy un poquito más rápido porque si no, no vamos a llegar a tiempo, así que no leemos estos textos, pero les van a quedar de referencia. Satanás es el Dios de este siglo, del presente siglo, lo dice 2 Corintios 4:4. Sus ángeles son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice Efesios 6:12. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo o a este mundo, dice la traducción, pero la palabra original habla de este siglo. Por lo tanto, tiene un molde en el que podemos encajar o no encajar, es decir, tiene formas de pensar y entender las cosas, una visión de cómo son las cosas. 1 Timoteo 6:17 dice las riquezas de este siglo. Mateo 13:22 dice que los afanes de este siglo pueden hacer infructuosas la palabra de Dios. 1 Corintios 2:6 y 3:18 dice la sabiduría de este siglo. Y lo que quiero resaltar es que en esta epístola Pablo dice que el Señor Jesús murió para librarnos del presente siglo. No es que nos va a librar de las riquezas, porque no es eso. Sí de que nos dominen las riquezas, ¿sí? O sea que las cuestiones que tienen que ver con este mundo, como las riquezas o las preocupaciones, los afanes de este mundo, no nos dominen, ni sean nuestro objetivo, ¿no? Y el Señor murió para librarnos de estas cosas. Bueno, de todas estas cosas. De todas. Por eso Romanos 12 dice que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para pensar y entender las cosas de una manera distinta a como las entiende una persona en el mundo. Bueno, para esto murió el Señor. Y esto es lo que resalta Pablo cuando dice que murió para librarnos del presente siglo malo, para que estas cosas no nos dominen. Bueno, y ahora sí vamos al final, a la descripción del problema. Y lo primero que tenemos, entonces, ahora recuerden cuando lean la carta a los Gálatas, que lo primero que hay es esto. Termina de saludar y vamos al versículo 6, y viene el asombro de Pablo.
dice ahí Pablo, estoy maravillado. Y no es algo bueno por lo que lo dice, ¿no? Dice, estoy maravillado y es, la verdad, estoy sorprendido, estoy perplejo, no entiendo nada, ¿no? Es lo que, como que uno lo agarra al hijo y le dice, mira, la verdad, una maravilla lo tuyo, ¿no? Me sorprendiste, pero no por el lado bueno, sino por la negativa. Bueno, ese tono lo van a encontrar en toda la carta. Pablo no entiende cómo terminaron así, y por eso la dureza de la carta. Empieza con esa frase, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, ¡pum! Empezó así nomás. El hecho de que diga tan pronto, para mí refuerza la posición de que esta carta fue escrita un tiempo después del primer viaje misionero, cuando todavía estaban Pablo y Bernabé en Antioquía, ¿no? Antes del capítulo 15 de Hechos, o sea, antes del concilio de Jerusalén. Bien, ¿cuál es el reproche? A ver, completen la línea de puntos. Está ahí no hay que irse muy lejos, está ahí en el versículo 6. Armando, Sí, Seba. te hago una acotación. Ese tan pronto que vos decís que respalda que se escribió antes de Hechos 15, el Concilio de Jerusalén, hay autores que dicen lo contrario, que eso estaría reforzando el decir, a ver, tan luego algo que quedó tan claro en el Concilio de Jerusalén, que ustedes tan pronto vuelvan atrás de vuelta. Bueno, ese texto bien lo usan de las dos maneras, digamos. Ok. El tema es que no se menciona ahí el Concilio de Jerusalén. No dice ni lo que vos decís que argumentan estos, ni tampoco dice lo que yo acabo de decir. O sea, no dice ninguna de las dos cosas. No, para eso. A mí me parece que respalda más la posición de que apenas convertidos, un poco tiempo después de su conversión, se alejaron de Dios, ¿no? O se alejaron del Evangelio. Ahora ustedes verán que completan en los puntos. Pero no dice ninguna de las dos cosas. Y como no dice en ningún lugar la fecha en que lo escribió Pablo, las dos posiciones son conjeturas. Entonces, sí, exactamente. Las conjeturas se basan en, bueno, de esto podría deducir esto, pero otro dice, bueno, no, pero podría ser que lo que se está refiriendo es a esto. Bueno, como no lo dice, son conjeturas. Entonces, va en gusto. O sea, hay gente erudita que piensa de una y gente erudita que piensa de otra. Y yo lo que quiero destacar es, no crean nunca, yo creo que este es uno de los objetivos más relevantes del Müller, o de cualquier estudio de la palabra, es que uno no se tiene que entregar a la opinión de un autor por más erudito que sea, ¿no? Yo tengo el libro gordo de Petete de MacArthur, de Teología Sistemática, y si uno lee la posición soteriológica de MacArthur, él es brutalmente calvinista. Y otro tiene, después otros libros, qué sé yo, Teología Sistemática de Schaffer, gente muy erudita, y que tiene una posición como la que tenemos habitualmente en la Iglesia de los Hermanos. Entonces, si uno se entrega a los eruditos, está en problemas. Lo que tenemos que hacer es, y por esto digo que este es uno de los objetivos del Müller, es que ustedes lean y los tienen que convencer, tienen que persuadirlos de los que creen. Entonces, si viene MacArthur y me dice, no, esta se escribió antes del Concilio de Jerusalén, bueno, explícame por qué. No sé, puede ser MacArthur, pero yo tengo un cerebro igual que el tuyo. Me tenés que convencer. Y tu argumento tiene que ser escritural. Entonces, está bueno tener claro cuándo la escritura es contundente y cuándo la escritura no es contundente en algún tema. Entonces, en este tema particular, y bien vale lo que dice Seba, hay gente que usa la argumentación para ir para un lado y hay gente que usa la argumentación para ir para otro. Bien. No es contundente y por
Por eso hay gente que piensa una, gente fiel al Señor que piensa una cosa, y gente fiel al Señor que piensa otra. Yo me inclino, a mí me convencen más los argumentos que es antes del Concilio de Jerusalén. Bueno, pero más allá que si es antes o después, el problema que ataca a Pablo está claro, ahora lo vamos a ver. Bueno, completen la línea de puntos. A ver, pueden hablar. Se alejaron para seguir. Dios. De la buena doctrina. No, yo creo que se alejaron para seguir otro evangelio, porque el evangelio que nos dejó Dios es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como habla 1 Corintios 15, y que Él, o sea, murió por nuestros pecados y que Dios lo resucitó de los muertos para salvarnos, ¿verdad? Bien. A ver, todo lo que... A ver, dale, Marce, antes de que yo diga algo. Para Sí. mí se alejaron de la gracia de Cristo, se alejaron de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, lo que quiero que veamos es qué dice el texto. O sea, está bien que una cosa implica la otra, pero el texto dice, Pablo les está diciendo, ¿se alejaron de qué? El que os llamó. Del que os llamó. ¿Quién es el que lo llamó? Dios por medio de Cristo. Bien, se alejaron de Dios, porque el que lo llamó fue Dios. Entonces, está claro que, después lo va a decir más adelante, que cayeron de la gracia, les va a decir más adelante, en el capítulo 5. Claro. Está claro que cambiaron la doctrina, o sea que dejaron la buena doctrina. Pero lo que Pablo les resalta acá, lo que les echa en cara, es que se alejaron de Dios, del que los llamó. Dice, bueno, a ustedes los llamó Dios, y ustedes se alejaron de Dios, del que los llamó. ¿Y para seguir qué? Ahí sí lo dice más claramente. Otro evangelio en base a hombres sería. Bien, para seguir un evangelio diferente. Bien, entonces, esta estructura, se alejaron de Dios para seguir un evangelio diferente, hacemos ahora un pequeño, bueno, los últimos minutos que nos quedan, hacemos un pequeño análisis un poco más exhaustivo. Bueno, se dejaron de congregar, yo ya lamentablemente puse la respuesta ahí. No, se seguían congregando. ¿Dejaron de estudiar la Escritura? No, porque ahora vamos a ver, estos hermanos trataban de cumplir todo lo que decía el Antiguo Testamento, que eran lo que tenían. Ellos no tenían ni en los evangelios ni las cartas de Pablo. De hecho, algunos dicen que es la primera carta que escribe el apóstol Pablo. O sea que estudiaban las Escrituras, no se dejaban de congregar. Aún así, Pablo les dice, ustedes se alejaron de Dios, se alejaron del que los llamó. Entonces, el peligro más grande, porque fíjense que este es de nuevo, que esto nos resuena en la cabeza durante los 6 estudios, que el peligro más grande de una iglesia, porque esta es la única iglesia en la que es puro reproche de principio a fin, el peligro más grande de una iglesia, de un instituto, de un creyente, es que uno crea que tiene una vida piadosa, o esté entregado a una vida aparentemente piadosa y está alejado completamente de Dios. Y por eso Pablo es durísimo con esta iglesia. Una conducta exterior piadosa y aún así alejados de Dios. Bueno, yo no sé por quién iba, pero creo que el que seguía Pedro en mi lista, o ya no me acuerdo, pero bueno, Pedro, Isaías 29:13 es un texto hiper conocido. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bien, esto grabémoslo con fuego, porque este es el problema de la iglesia de los Gálatas, y es el problema que tenía el pueblo de Israel. Guardar una apariencia, guardar exteriormente una vida piadosa, y el corazón estar alejado completamente de Dios.
Y tiene que ver, fíjense que eran hermanos que estaban preocupados por lo que decían las Escrituras, pero no nos tiene que pasar, nunca nos tiene que pasar, de perder que cuando leemos la palabra, cuando vamos a la iglesia y somos expuestos a la palabra, cuando vemos un video en YouTube y somos expuestos a la palabra, que no se convierta en una cosa técnica, que siempre esté de por medio que Dios está haciendo algo interiormente en mi vida, que Dios está interviniendo. Bueno, y estos sí los quiero leer porque esto habla de que si de verdad somos del Señor, la obra de Dios en nuestra instrucción tiene que ser manifiesta. Bueno, vamos a ver que toda la carta habla de cuál es la obra del Espíritu y cuál es la obra del esfuerzo personal, o cuál es el fruto, por decirlo de alguna manera, del Espíritu en mi vida y de la fe, y qué cosas son frutos del esfuerzo personal. Y uno puede caer, de hecho creo que es el error más grave de las iglesias, particularmente de las nuestras, en caer en una vida irreprochable técnicamente, como la de los fariseos, hueca. Entonces, que esto no lo perdamos de vista, es el peor pecado que puede tener una congregación. Efesios 4, versículo 20, le voy a pedir a Carlos, 20-21, le voy a pedir a Carlos que lo lea. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bien, fíjense cómo Pablo apela a una enseñanza personal de Cristo. Dice, ustedes no le aprendieron así a Cristo. Le está escribiendo a los hermanos en Éfeso, nunca vieron al Señor Jesús los hermanos en Éfeso. ¿Sí? La iglesia en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, recibieron el Evangelio en el segundo viaje misionero de Pablo. Sin embargo, dice, ustedes no aprendieron así a Cristo, como que hay una obra personal de Cristo en la vida de las personas. Bueno, salté el de Jeremías 31, le queda para ustedes leerlo, pero habla de que serán todos enseñados por Dios, la profecía que tiene que ver con el nuevo pacto, y le voy a pedir a Miriam que lea primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27. Acordate de habilitar el micrófono. Después tengo a Jeremías. Lo vamos a saltear a Jeremías, Carlos, para ser más rápido, porque se me fue el tiempo. Sí, ahí estoy, ¿eh? Primera de Juan 2, 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bien, gracias, Miriam. Fíjense con qué claridad, ahí lo dice Juan, está la responsabilidad de que cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo y es enseñado por el Espíritu Santo. Y acá Juan dice, les escribo por los que los engañan, y en esta iglesia había un problema de engaño de los judaizantes, ahora lo vamos a ver, pero el tema es que a vos no te tienen que engañar, porque vos tenés el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si uno pierde la sana doctrina, como se dijo al principio, no es un problema técnico de que, uy, creí esto, pero tendría que haber creído esto. Es un problema de que perdí el contacto con Dios y el Espíritu Santo no me está marcando que estoy en una enseñanza errada. Porque el Espíritu Santo es real, es genuino. Dios me enseña a mí personalmente. Por eso Pablo les marca a los hermanos de esta iglesia, ustedes se alejaron de Dios. No es solo un problema doctrinal. Ustedes se apartaron de Dios y ahora están yendo por una doctrina o por un evangelio diferente. Pero el problema es que se apartaron de Dios. Dios dejó de enseñarlos porque ustedes están lejos de Dios. Bien.
Ahora, Bueno. se apartaron porque alguien los perturbaba, es lo que dice el verso. Bien, es así. Lo mismo dice Juan en el texto que acabamos de leer recién. Dice, les escribo esto acerca de los que os engañan, porque siempre va a haber voces de engaño, siempre va a haber vientos de diversas doctrinas. Pero Pablo apela acá a una responsabilidad personal al llamado de Dios, ¿no? Como que Dios con un creyente tiene un trato personal. Entonces, va a haber siempre otras voces que nos engañan. Satanás es astuto. Pero no podemos escaparle a la responsabilidad personal de estar en contacto con Dios para que el Espíritu nos guíe y nos enseñe. Bien, las dos cosas van juntas. Me alejo de Dios y alguien me engaña, sin duda. Bueno, el Espíritu Santo hace una obra siempre en el creyente que puede ser resistida o que me puede llevar a la comunión con Dios. El texto de Hechos 7:50 lo voy a saltear, pero ¿se acuerdan? Es cuando Esteban se defiende delante de los que lo estaban a punto de apedrear, y él les dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, ¿no? Y esto habla de que hay una obra hecha por Dios que puede ser resistida, ¿sí? Lo mismo en la obra de la salvación, puede ser resistida. No es una gracia irresistible como aprendimos en soteriología. Uno la puede resistir. Y en Hebreos, capítulo 3, lo quiero leer porque tiene mucha riqueza. Yo creo que es de Pablo, en la carta a los Hebreos, pero vamos a leer, le voy a pedir a Carlos, que se quedó con las ganas de leer en Jeremías, le voy a pedir que lea en Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bien, gracias, Carlos. Fíjense que tenemos los ingredientes que van a estar acá en la carta de Pablo a los Gálatas. Pero yo quiero resaltar el versículo 12, leímos todo para que vean el contexto. Habla de la resistencia al Espíritu Santo, ¿no? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso. Si Dios te habla, si Dios te llama, no tenés que ceder, no endurecerte. Y el versículo 12, que ahí lo voy a destacar en el PowerPoint, habla de incredulidad. La fe es algo que va a estar en contraposición a la obra a lo largo de toda la carta a los Gálatas. Y la incredulidad lo compara acá a la maldad. Fíjense que dice, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, la incredulidad no es que Dios no me dio el don, y bueno, no me dio el don de creerle. No, lo que me dice acá es, Dios te habla, Dios te llama, el Espíritu Santo te habla. Y si vos no le crees, eso es un corazón malo, que se resiste a creer. Y después dice, lo mismo que le dice Pablo a los Gálatas, para apartarse del Dios vivo, ¿no? Cuando uno se resiste a creer, lo que está ocurriendo es que uno se aparta voluntariamente de Dios. Bueno, y esto es lo que le dice Pablo que le pasó acá a los Gálatas. Bien, se alejaron de Dios. Fíjense que este texto es muy lindo. Le voy a pedir a Vivi que lo lea. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Bien, después vamos a ir al contexto cuando lleguemos a este lugar,
Pero fíjense que indirectamente Pablo dice, hay vientos de engaño, hay persuasiones, ¿no? Pero esta persuasión, que los hizo ir por este error, no procede de aquel que os llama. Y de nuevo está resaltando que Dios los llama. Perdón, voy a mutear a alguien que... Ah, ya está. Les está recordando que Dios los llamó y se apartaron del llamado que les hizo Dios, pero que Dios los sigue llamando, ¿no? Y la persuasión a la que están siguiendo no es la persuasión con la que Dios los llama, ¿no? Dios sigue intentando con ellos. Bien, el llamado es siempre por la gracia de Cristo. Esto voy rápido, después les quedan los textos para ir, para recuerdo. El llamado es para todos. Bueno, no lo voy a repasar, lo vimos en soteriología. El llamado es para tener comunión con Jesucristo. El llamado es para alcanzar su gloria, dice 2 Tesalonicenses 2:14. El llamado es para santificarnos por completo. El llamado es para ser libres. Bueno, de paso ahí tienen parte de la tarea. Gálatas 5:13 dice que a libertad fuimos llamados, ¿no? Son todos llamados de parte de Dios. Y lo que quiero resaltar es que Dios permanentemente, por su Espíritu Santo, invita a los creyentes a estas cosas, a todas estas cosas, a tener comunión con Él, a alcanzar su gloria, a santificarnos, a vivir una vida libre. Bueno, a todo eso permanentemente el Espíritu Santo nos mueve. Y si no sentimos que Dios nos empuja, nos persuade, nos invita a todas estas cosas, es que tenemos un problema para atender, ¿no? Porque quiere decir que estamos lejos de Dios. Bien, y lo otro que dice es que se apartaron de eso para seguir, se apartaron de Dios, que lo llamaba para seguir un evangelio diferente. Siempre que nos alejamos de Dios, hay algún paliativo que intenta reemplazarlo. Jeremías 2:13 es un versículo muy conocido, y de nuevo, para no invertir tiempo, pues ya estamos sobre la hora, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Y cuáles son esos 2 males? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Siempre que uno abandona a Dios, busca alguna alternativa que satisfaga lo que antes Dios satisfacía, ¿no? Y estos hermanos, dice, se apartaron de Dios para seguir un evangelio diferente, que es el paliativo. El paliativo, ahora lo vamos a ver. Bueno, salteo esto, el versículo 12 de Jeremías dice la gravedad de esto, y Pablo expresa su asombro. Bueno, ya lo vimos a los Gálatas, de que hayan hecho esto, que se hayan apartado de Dios y que hayan buscado un paliativo en otra cosa. Y esa otra cosa ahora vamos a ver qué es. Lo vemos en las preguntas que hace. Bueno, leemos esa. A ver quién sigue en el orden de mi pantalla. Silvia, Gálatas 4:15. Uy, la perdí. Bueno, Marce, Gálatas 4:15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentáis? ¿Por qué os doy testimonio de que hubieseis podido, os hubierais sacado vuestro propio ojo para dármelo? Bien, pero quedémonos con la primera parte, con la pregunta. Esta carta está llena de preguntas, ¿no? Como que Pablo no sale de su asombro y les pregunta para entender qué es lo que les había pasado. Y acá les pregunta, ¿dónde está esa satisfacción que experimentaban? Bueno, buena pregunta para los creyentes viejos, ¿no? ¿Se acuerdan el día que nos convertimos? Cómo parecía que uno caminaba flotando en el aire, ¿no? Bueno, ¿dónde está esa satisfacción que experimentábamos? ¿Está todavía o perdimos algo de eso que había cuando creímos? ¿Se refiere al primer amor?
se refiere, sí, a esa comunión con Dios y esa confianza plena en la obra de Dios, y la habían reemplazado por algo que, una obra propia de ellos para ayudar o complementar la salvación. Ahora lo vamos a ver. Bueno, Pablo aclara en el versículo 7, no es que hay un evangelio diferente, sí hay gente que pervierte este evangelio. El problema es similar al que, bueno, ahí pongo yo un tiempo después, no sé qué opinará Seba, pero un tiempo, de acuerdo a mi interpretación de los hechos, la que un tiempo después iba a tener que enfrentar la iglesia de Antioquía y la iglesia en Jerusalén. Pero hay un evangelio pervertido, no es que hay otro evangelio, sino que es el mismo, pero pervertido, y es este en particular. Este es el problema que va a encarar Pablo en esta iglesia. Pensaban que tenían que circuncidarse y guardar las ordenanzas ceremoniales de la ley para ser salvos. Entonces, fijémonos estos textos. Gálatas 2, versículo 3. Dice: ni aun Tito, que estaba conmigo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bueno, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Bueno, los querían obligar a circuncidar, y Pablo no lo admitió con Tito, que no era judío. Capítulo 2, versículo 14, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, a comportarse de acuerdo a las ordenanzas judías que marcaba el Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. O sea, Dios, que les da el Espíritu Santo y hace maravillas. ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace porque ustedes cumplen con las obras de la ley o porque ustedes oyen con fe? ¿No? De nuevo, el problema es que creían que podían llegar a merecer algo por las obras de la ley. Capítulo 4, versículo 8. Ciertamente, o al 10, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, todo lo relacionado con las fiestas judías. Bueno, el problema es que habían entrado creyentes judíos y que decían que ellos también, aún siendo gentiles, tenían que guardar todo el ceremonial judío de la ley. Capítulo 5, versículo 2. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Absolutamente toda la ley. Capítulo 6, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque la persecución más fuerte en ese momento venía de parte de los judíos, de los fariseos, como era Pablo, y que perseguía a la iglesia, antes de conocer a Cristo, obviamente. Bueno, este era el problema que se había metido en la iglesia de Galacia y que después va a afectar y tiene que ser tratado en el Concilio de Jerusalén. Bueno, el Evangelio se puede anunciar de manera pervertida. Pablo también lo va a advertir a la iglesia en Corinto. Ahí está el texto, y no lo leo para no abundar en tiempo, pero les queda en la filmina. Pablo habla de otro Evangelio, otro Espíritu y otro Jesús en ese pasaje, ¿no? Y les dice a los corintios que lo toleraban. Dice: si viene alguien y les predica otro Evangelio, dice, por medio de otro Espíritu, y les habla de otro Jesús, no el que dice la Escritura, ustedes lo toleran. Y lo que dice Pablo es: eso no hay que tolerarlo. Y por eso es tan duro con esta carta a los Gálatas. Y fíjense, lo dice en el versículo 8 del capítulo 1,
y lo repite en el 9. Lo repite textual, lo dice y en el 9 dice, como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito por Dios. Bien. Maldito por Dios, o algo dedicado a Dios para destrucción, ¿sí? Como lo que había sido dedicado, por ejemplo, cuando habían conquistado Jericó y tenían que destruirlo todo, no tenían que quedarse ni con oro, ni con plata, ni con nada, como había hecho Acán, que vimos en libros históricos. Tenía que ser destruido y no lo habían destruido, se lo quedaban para ellos. Bueno, se destacan dos fuentes posibles de influencia. No necesariamente son las únicas, pero son dos importantes. Bueno, ¿qué dice? Versículo 8. ¿Quiénes pueden predicar? O Pablo lo pone como un extremo. Si aún, ¿quién? Nosotros, un ángel del cielo. Bien, dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente, sea anatema. Bueno, estas dos fuentes de error, o dos fuentes de evangelio diferente, una la habíamos visto en Hechos. ¿Se acuerdan en Hechos 20? Les dejo ahí el texto para que lo lean después tranquilos. Pablo se va a ir de la iglesia en Éfeso y les dice que de ellos mismos se iban a levantar, de los mismos ancianos de la iglesia, porque está hablando con los ancianos de la iglesia, se iban a levantar gente que hable cosas perversas para arrastrar tras sí al rebaño. Bueno, de nuevo, perversas, un evangelio pervertido por los líderes de la iglesia. Bueno, y Pablo se los advierte ahí a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de Éfeso en particular. Y lo segundo es, o un ángel del cielo, y curiosamente, toda la revelación a Mahoma fue dada por un ángel, entre comillas, ¿no? Según los musulmanes, por el ángel Gabriel, que se le apareció a Mahoma y al profeta Mahoma y le reveló el Corán, lo que hoy ellos entienden que es el Corán. Bueno, la escritura dice, y esto es duro, imagínense un creyente que tiene que predicar en un país musulmán, ¿no? Donde, por ejemplo, en Francia, la semana pasada acaban de decapitar a un profesor que mostró las caricaturas de Mahoma, mostró unos dibujitos de Mahoma en una escuela en Francia, una escuela pública en Francia, pero hay alumnos musulmanes, se corrió la bolilla entre los musulmanes y lo decapitaron a este profesor. Esto fue la semana pasada. Bueno, imagínense si uno tiene que decir que delante de musulmanes, que lo que enseñó el supuesto ángel Gabriel a Mahoma es algo que es anatema, ¿no? Que es algo que no es de Dios. Bueno, nos decapitan al toque, ¿no? Bueno, esta persecución existe en los países musulmanes, y lo que Pablo dice es que esto sea anatema, este falso evangelio. Y el otro caso particular muy extendido en el mundo que tenemos es el caso de los mormones. La revelación a Joseph Smith en 1823 fue por el ángel Moroni, y tenemos la otra revelación de Jesucristo, la otra entre comillas, ¿no? Porque el Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo, cuando escribe Juan, y si uno empieza lee el título nomás del libro del Mormón, dice otra revelación de Jesucristo. Bueno, Pablo dice que eso sea anatema. Bueno, y nos vamos al final, ya los dejo acá. El versículo 10, con el que Pablo termina esta introducción, que les hubiera evitado el problema a los Gálatas y a muchos más, es, fíjense, estas dos cosas resalta Pablo en este texto ahí. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? No. Entonces la pregunta que uno se debería hacer en su vida cristiana es, ¿de quién busco el favor y a quién trato de agradar? ¿No? Hay ahí un ida y un vuelta. ¿Quién es el que me da a mí las bendiciones y a quién yo trato de agradar?
Entonces, Pablo dice, esto tiene que estar muy claro en la vida de un creyente, ¿no? Sigo a un líder de mi congregación, sigo a un referente de mi iglesia, al quien fue mi mentor, o más allá de que fue alguien que Dios usó, un mentor, un pastor, un hermano muy querido, más antiguo de la congregación, bueno, yo tengo siempre que buscar el favor de Dios y agradar a Dios. Eso tiene que ser mi referencia. Y lo vamos a ver después desarrollado como argumento en Pablo, en lo que sigue, en los capítulos 1 y 2, porque él se encuentra con los que son pilares de la iglesia, pero él dice que su evangelio vino directamente de Dios. Bueno, y dice, si todavía agradara a los hombres, ¿no? Dice ahí en el versículo 10, no sería siervo de Cristo. Y este todavía habla de que Pablo era un fariseo. Y los fariseos, bueno, yo puse ahí un montón de textos. Uy, ahí se me quedó chingado Lucas 2 veces, en el primero y se escapó el segundo. Bueno, si ustedes se fijan en todos esos textos, vamos a leer uno, el último. Bueno, ya no sé a quién le pedí último. Bueno, creo que me toca Sofi. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Fíjense la costumbre que tenían los fariseos. Y Pablo, recuerden, era un fariseo. Juan 12, 42, 43. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Bien, la conducta de los fariseos la tienen en todos estos textos y hay más también. La conducta de los fariseos era una conducta de apariencia. Y Pablo era fariseo. Por eso dice, si yo todavía agradara a los hombres, o sea, si todavía me comportara como un fariseo, no sería siervo de Cristo, ¿no? Y esto lo resalta particularmente por lo que les va a empezar a decir ahora a los hermanos de la iglesia en Galacia. En contraste, tenemos, bueno, todos estos textos, da ganas de leerlos, pero se los dejo, les van a quedar en el PowerPoint. Pero recuerden, Hechos 4:19, por ejemplo, cuando están Pedro y Juan ante el concilio, y lo mismo el 5:29, y dicen, ustedes juzguen si está bien obedecer a los hombres antes que a Dios, porque los habían azotado, o los habían amenazado primero y azotado después, para no predicar el evangelio. Y ellos dicen, bueno, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. En Mateo 22 es cuando los fariseos tentándolo al Señor, le dice, bueno, maestro, sabemos que no te cuidas de nadie, que vos decís las cosas como son. Bueno, y le empiezan a dorar la píldora para tentarlo. Y el Señor les dice, bueno, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Pero en el fondo están reconociendo que el Señor no era como los fariseos, que no cuidaba las apariencias ni se cuidaba de la opinión de los demás. Lo que tenía que decir, lo decía. Bueno, y los otros textos los pueden ver después. Salteo esto para no ir... Después léanlo, esto por ahí es relevante para aclarar las dudas, porque Pablo dice que él trataba de agradar a todos, ¿no? De hacerse a todos de todos para predicar el evangelio. Entonces, lean esos textos y vean si les queda ordenado mentalmente, y si no, lo discutimos por ahí un poquito al principio de la clase que viene. Y para terminar, Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, ¿no? Si uno tiene cuidado de cómo van a reaccionar las personas ante mi obediencia a Dios, bueno, estoy en problemas. Eso me va a poner lazo para mi obediencia al Espíritu y funcionar en mi vida cristiana. Entonces, la pregunta es, ¿recuerdan algún ejemplo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento en el que algún creyente hizo eso? ¿Buscó el favor de los hombres y no el de Dios? ¿O tuvo miedo de las personas y actuó por ese miedo y no por lo que tenía que hacer? Sí, Pedro
cuando es reprendido por Pablo. Pablo Bien. reprende a Pedro y a Bernabé, me parece que también es arrastrado por Pablo y la hipocresía de él. Y bueno, ahí Bien, dicen que eso lo tenemos. Bien, perfecto, Pedro. Lo tenemos dando vuelta a la página en el capítulo 2 de Gálatas. Después lo vamos a ver seguramente en la clase que viene. Bien, ¿qué más? Y Pedro en la negación también. Pedro en la negación, perfecto. ¿Qué más? ¿Puede ser Abraham cuando engañó al rey de Egipto? Bien, perfecto. Me están sacando todos los que puse yo. Saúl. Ay, Saúl. iba a decir yo también. Bien, bueno, miren lo que escribí yo. Abraham, Isaac, Aarón, ¿se acuerdan de Aarón cuando el pueblo lo va a presionar? Le dice, bueno, Moisés está en el monte hace 40 días, bueno, hace un montón de tiempo, no sabemos qué le pasó. Y Aarón, en lugar de confrontar con el pueblo, por temor al pueblo, se pone a hacer los becerros de oro, junto con el pueblo. Le dice, bueno, ahora traigan el oro y hagamos el becerro. Saúl, bueno, como dijeron. Pedro, en la negación. Y el último ejemplo que puse, que no nombraron, pero seguramente lo tienen presente, Ananías y Zafira, que querían quedar bien como el resto de los hermanos, querían tener una apariencia de piedad, querían mostrarse tan piadosos como los demás, que vendían todo y lo traían todo a los pies de los apóstoles, y estaban engañando. Bueno, por querer agradar a los hombres. Bueno, y estas cosas Dios las juzga duramente. Marqué con un asterisco a Abraham, a Isaac y a Pedro, porque actuaron más por temor que por tratar de agradar. En cambio, el de Ananías y Zafira no fue por temor, fue tratar de aparentar, ¿no? Por tratar de agradar a los líderes. Y el caso de Aarón y de Saúl fue por tratar de agradar al pueblo. Bueno, pero en todos casos está presente el temor del hombre, sea por el lado de buscar el favor o por el lado de no generar algún problema que me pueda causar daño a mí, está esto. Bueno, terminamos acá. Me excedí, bueno, empezamos tarde, pero me excedí 5 minutos. Y recuerden la tarea, después se las recuerdo por mail, pero cerramos acá. Si hay alguna pregunta, yo calculé que me iba a tardar, me sirve para la clase que viene, que iba a tardar menos de lo que en realidad tardé. Así que si hay alguna pregunta, por ahí la pueden hacer y queda para la clase que viene. Me interesa que de esa última diapositiva lean la parte, que quede claro en el cerebro, cómo es esto de que a veces Pablo busca agradar a los hombres, y acá confronta con esto de que tratan de agradar a los hombres. Que quede claro cuándo sí y cuándo no, ¿no? Porque eso es importante para tenerlo resuelto mentalmente en nuestra vida cristiana. Bueno, cerramos acá, por ahí terminamos con terminamos con una oración y después lo dejo a Luis para que le dé las instrucciones de cómo va a transmitir el video. Le pido a Pedro que nos dirija a Dios en oración y después sigue Luis. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te estamos muy agradecidos, Señor, por este momento que hemos podido pasar en tu presencia. Gracias, Padre, por cada siervo. Gracias por cada siervo, Señor, que has utilizado. Y, Señor, gracias por las Escrituras. Gracias porque tus siervos han sido fieles y han seguido el Espíritu Santo, que hoy podemos gozar con tu palabra. Te agradecemos mucho, Padre, por este momento y te rogamos que lo que hayamos visto nos mueva a poder seguir excluyendo las Escrituras y a seguir conociéndote un poquito más, Señor. Y te rogamos, Padre, que no nos desviamos de la verdad, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que nos guíes siempre en la verdad, para mantenernos en esa verdad, Señor, y así poder gozar siempre de la verdad, de tu palabra. Te agradecemos mucho, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, agradecidos y rogándote, Señor, para que nos guíes en la clase que viene y que podamos tener un buen entendimiento de tu palabra. Te agradecemos mucho por esta hermosa bendición que hemos podido ver un poco más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor.